al programa Crea Turismo. Vamos a empezar la grabación. Les pedimos a todos que pongan entendido en sus pantallas. Agradecemos su participación y poner el contexto de que esta semana, el lunes, el miércoles y el viernes, se realizarán los 3 talleres que se hicieron de forma presencial del programa para poder hacer una nivelación y aparte para poder también certificar a los que no pudieron asistir o que asisten a estas 3 capacitaciones y así podamos tener. Es súper importante que dejen su nombre y su ruta en el chat para que podamos pasar la asistencia. Asimismo, le voy a pasar, le voy a pedir a Josefina Osa, que está por ahí, que es parte del programa, parte de la agencia también Esquerra, está en representación de Crea Turismo. José, si nos puedes dar la bienvenida, por favor. Súper, Fran, gracias. Bueno, algunos los conocí, yo estuve dando vueltas por Calbuco y por Puerto Montt, así que tuve el placer de conocerlo. Yo soy coordinadora de la Cámara de Turismo de Frutillar. Así que estamos trabajando con Esquerre en este programa de Crea Turismo y como muchos ya saben y algunos ya participaron, ya empezamos lo que son las capacitaciones. Y hoy día como primera capacitación de apoyo para los que no pudieron asistir al presencial o quizás quieran repasar contenido, tenemos a nuestra profesional destacada y querida Catalina Millán para el taller de Design Thinking, el cual vamos a revisar con ella la metodología y nos va a contar un poco al respecto y ahí podemos aclarar dudas o revisar temáticas que quizás quedaron pendientes o cosas que quieran fortalecer con la Cata ahora que le vamos a dar la palabra. Así que todos muy bienvenidos. Vamos a estar, como dijo la Fran, lunes, miércoles y viernes haciendo estos reforzamientos. Hoy día de Design Thinking, el 31 que es el miércoles de Crea Productos que tus clientes amen con Pablo Ojeda y el viernes 2 de Canvas con Benjamín Pinochet. Todos desde las 7 hasta las 21 horas en el link que les compartimos. Así que bienvenidos y ojalá lo disfruten. Estamos en contacto. Hola a todos y a todas, bienvenidos, muchas gracias por asistir, gracias Josefina, Francisca. Voy a compartir en sus pantallas la presentación. Creo que igual hay gente que ya estuvo en los talleres, por lo tanto pongan atención para las cosas que no se pudieron entender muy bien para que me las puedan consultar en esta ocasión. Así que voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, Design Thinking o pensamiento de diseño, este taller fue pensado en la aplicación para todos los que están formando o constituyendo algún emprendimiento que tenga que ver con el área de turismo. El pensamiento de diseño, el Design Thinking, surge como un enfoque revolucionario de la resolución de problemas y la innovación. Entiéndase que la innovación no necesariamente se tiene que asociar a la tecnología, pero sí se crea esta metodología como en base a temas de tecnología, pero se descubre también en distintas organizaciones que se puede aplicar esta metodología para resolver cualquier tipo de problema que pueda surgir cuando uno tiene un emprendimiento. Y lo importante de esta metodología es que sitúa a los usuarios en el centro del proceso. También es importante hacer la diferencia entre lo que es un usuario y el que es la persona que compra el producto o el servicio, porque de repente el comprador no es el mismo que el usuario. Por ejemplo, si estamos haciendo un plan o un trabajo o un servicio que va dirigido a niños, usualmente el niño no es el que paga el producto o el servicio, sino que son los padres o los tutores o un adulto. Por lo tanto, el usuario serían los niños y el comprador sería el adulto en este caso. Y el pensamiento de diseño tiene 5 etapas que son súper importantes y las vamos a explicar una por una. Primero está empatizar, definir, idear, prototipar y testear. Los 5 pilares del pensamiento de diseño. Se basa en 5 principios fundamentales que combinados crean un poderoso marco para la innovación. La empatía, que es la primera, es como el primer principio fundamental dentro de este pensamiento de diseño, que implica comprender en profundidad las necesidades, los deseos y las motivaciones de los usuarios. Esta es la base del pensamiento de diseño o del design thinking. Esta es la etapa más importante, porque si yo conozco a mi usuario y conozco a mi comprador
o ambos, voy a saber también cuáles son las necesidades que ellos requieren, qué es lo que quieren, qué es lo que esperan, porque recordemos que cuando estamos dentro del turismo, nosotros también estamos vendiendo una experiencia. Por lo tanto, para poder saber cómo se vive esta experiencia, necesitamos saber cómo piensa y cómo busca esta persona para que pueda comprar su producto o buscar su servicio. La empatía, le quiero dar un ejemplo de un emprendimiento acá en el sur de Chile, que es Pueblo Patagonia, que es una empresa de turismo que ofrece actividades y excursiones en la región de los lagos, en el sur de Chile, que al diseñar sus paquetes turísticos, la empresa aplicó el pensamiento de diseño para comprender las necesidades y los deseos de sus clientes, que en su mayoría son turistas interesados en actividades al aire libre y en la naturaleza, lo que provocó que en muchas de sus páginas o recomendaciones, o en estas páginas que son como donde uno puede buscar este tipo de experiencias de turismo, les vaya bien, o sea, tienen buena puntuación. Y eso es ¿por qué? Porque en la parte de la empatía lograron comprender qué es lo que estaban buscando su público específico. Eso es algo también que es importante, que me he dado cuenta que muchos de los emprendedores a veces no tienen muy claro cuál es el público porque quieren abarcar mucho, que con esta metodología se pueden abarcar todos los públicos, pero hay que saber que cada público tiene necesidades distintas. Por lo tanto, esta parte de la empatía es sumamente importante entenderla y comprender que si quiero abarcar distintos grupos, tengo que estudiar cada grupo de distintas formas, porque cada grupo va a tener distintas necesidades. La colaboración, este es otro pilar del pensamiento de diseño, del design thinking. El pensamiento de diseño se nutre de la sinergia de los equipos diversos. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras más gente diversa exista en nuestro equipo para poder comprender una situación, un problema, tratar de resolver una situación que es compleja, necesitamos distintos puntos de vista. Por lo tanto, siempre se recomienda que hayan distintas personas de distintas procedencias, disciplinas, de distintas perspectivas para que puedan unir fuerzas para resolver los problemas. Y lo que hace esta metodología es ordenar estos pasos de cómo debemos hacer para que no se disperse, pero que podamos completar todo lo que necesitamos con distintas perspectivas y de distintos puntos de vista para realmente poder abarcar un problema de forma, desde todas las perspectivas que podamos verlo. Porque a veces nosotros nos encerramos en nuestra sola perspectiva, en nuestros propios conocimientos, y no nos da el tiempo de estudiar absolutamente todo. Por lo tanto, a veces tenemos que dividirnos ciertas cosas que tenemos que estudiar. Como les vuelvo a insistir, estudiar a nuestro cliente es algo fundamental para que este tipo de metodología realmente funcione. Por eso la empatía, esta primera fase o este primer pilar, es sumamente importante. Y la colaboración, que es este segundo pilar del pensamiento de diseño, es también sustancial para que puedan surgir ideas que sean de manera más ágil. Por eso también esta metodología se le denomina como una metodología ágil, porque es fácil de aplicar y es rápida. Y también implica que necesitan muchos colaboradores para poder hacerlo, y esto no significa que tengan que contratar muchos profesionales, sino que simplemente agrandar el foco de atención en cuanto a las reuniones de equipos que tengan. De repente pueden incluir a las personas incluso personas que mismos han comprado su servicio, para que puedan participar de estos procesos. O sea, puede ser cualquier persona, pero lo puede ver de distintas formas. Playa Venado también es otro ejemplo que queda, creo que en camino a Ensenada. También logró hacer con Design Thinking, desde la colaboración, lograron sacar productos de turismo que son mucho más atractivos. Por ejemplo, el manjar y el queso, que fue también a través de este pensamiento de diseño que lograron también saber qué es lo que necesitaban o qué es lo que estaban buscando los turistas cuando visitaban estos lugares. Luego está el tercer pilar, que es la experimentación. En el mundo del pensamiento de diseño, la experimentación es clave. La creación rápida de prototipos y las pruebas iterativas de ideas impulsan innovaciones revolucionarias. ¿Esto qué quiere decir? Que la idea de esto es que uno pueda crear un producto que sea rápido, que sea visible, que lo podamos testear, funciona, no funciona, abarca el problema, soluciona el problema o no lo soluciona. Y de esa forma nosotros podemos ir descartar de forma fácil,
rápida y sin gastar mucho dinero en probar un producto o un servicio. Pueblo Patagonia Lodge, otro ejemplo, es un emprendimiento de turismo de aventura que ofrece experiencia de pesca con mosca, trekking y rafting. Ellos lo que hicieron fue realizar un taller piloto de cocina patagónica, con un grupo reducido de clientes que estaban interesados en hacer esta actividad. ¿Por qué comenzó o surgió esta idea? Debido a que los mismos personas que iban con niños y iban preguntando, ¿hay algún taller de cocina que tenga que ver con la zona? Y a través de eso, a través de esa idea, empezaron a aplicar esta metodología para ver cuál era la mejor resolución para poder llegar a un piloto de cocina, de cocina patagónica. Luego está la iteración. El pensamiento de diseño adopta la magia de la mejora continua y el aprendizaje del fracaso. La historia de las icónicas notas POSIT es un testimonio de este principio, que al comienzo se habían creado los de POSIT un producto que iba directo a su servicio, pero dentro de todas estas ideas locas que se les habían ocurrido, habían salido estos POSIT. Y la iteración ayudó a esta empresa a lograr que la primera idea que habían tenido como producto realmente había sido un fracaso, pero la segunda idea, que no la habían testeado, al testearla resultó ser un tremendo aporte y logró ser una empresa que hoy día todos conocemos, que es POSIT, que está en todo el mundo. Luego está la visualización. La narración visual es una herramienta poderosa para comunicar ideas complejas. Cuando queremos abarcar una idea o un problema que es muy complejo, si nosotros no lo podemos ver, no lo podemos como tocar, o por lo último un dibujo, es sumamente complejo poder explicar la solución a una persona solamente con palabras. Por lo tanto, siempre en esta metodología te invita a que constantemente estos productos que tú quieras probar o estos servicios que tú quieres probar puedan ser visibles, ya sea con un cómic, ya sea con una foto, como yo les muestro acá, una foto que sale personas en rafting. De repente no tienen o no han podido probar el rafting, pero el hecho ya de mostrar que tienen esto, vas viendo y testeando a la gente si realmente es algo que les atrae o no les atrae. Entonces, el poder visualizar ayuda a los equipos a alinear sus visiones y articular también sus soluciones. Como vuelvo a decir, Turismo Aventura Pueblo, que era la empresa de Turismo Aventura ubicada en la región de los lagos, la empresa decidió aplicar este pensamiento de diseño para mejorar la experiencia de sus clientes en los tours de kayak por el río Pueblo. Recuerden también que el pensamiento de diseño y lo que nosotros estamos buscando con esta metodología es mejorar la experiencia de nuestros clientes y hacer la diferencia entre nuestros clientes y usuarios. Por lo tanto, voy a hablar siempre de nuestros clientes y usuarios. Bueno, los superpoderes del Design Thinking. El pensamiento de diseño ofrece multitud de ventajas a las empresas o a los emprendimientos. Como podemos ver, por ejemplo, el fomento de una cultura de innovación, el aumento de la satisfacción del cliente y la creación de una dinámica de equipo imparable. Al adaptar los principios del pensamiento de diseño, las empresas como Apple o Google se han mantenido constantemente en la vanguardia, creando productos y servicios innovadores que deleiten a sus usuarios y hacen que vuelvan por más. ¿Por qué pongo el ejemplo de Apple o Google? Porque este es un gran ejemplo de que con solamente una fotografía empezaron a ver si esto era aplicable a lo que estaba buscando la gente, y con eso pudieron decir ya, ok, ahora sí podemos invertir en esto, en esta idea, porque sí pega, porque sí la gente está interactuando con esto. Entonces, así es como comienzan muchos emprendimientos, experimentando un poco, a ver, esto les gusta, no les gusta, qué es lo que pasa y en qué es lo que se caen muchos emprendimientos, es que tienen una idea fija, y invierten mucho dinero en eso, y no necesariamente esa idea fija que tenían suple el problema que estaban tratando de abarcar. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuál es el problema, qué es lo que queremos abarcar y cuál va a ser nuestra solución, y las soluciones pueden ser múltiples. Y la idea de esta metodología es que estas ideas múltiples que tenemos las podamos probar, testear y sacar la mejor idea que pueda comprometer nuestro negocio a subirlo a más. Un ejemplo de aplicación. Cow Lodge, ubicada en la comunidad de Panguipulli, en la región de Los Ríos, es un emprendimiento turístico que ofrece alojamiento de cabañas con vista al lago a Panguipulli y una amplia gama de actividades al aire libre.
en un entorno obviamente natural. La empresa aplicó Design Thinking en su proceso de diseño para mejorar la experiencia de los huéspedes. Y lo que pudieron lograr es que en Booking hoy día sea o sea, uno busca como lugares en la zona sur y Booking inmediatamente tira Cow Lodge. Y eso es porque está muy bien retirado. Por lo tanto, si nosotros queremos llegar a esto, nosotros también tenemos que empezar este proceso de experimentación. Y esta metodología nos invita a eso, nos ordena un poco cómo podemos experimentar sin tener que gastar tanto dinero y de poder crear cosas que sean de repente que tenemos, pero no las podemos observar en sí porque a veces estamos encerrados en un solo problema y por eso necesitamos harta gente que nos pueda ayudar a participar de estos procesos. En la fase de empatía, la empresa se ha enfocado en entender las necesidades, deseos y expectativas de sus huéspedes. Han hablado con ellos directamente, han estudiado de las reseñas, los comentarios en línea y han realizado entrevistas para entender su experiencia y percepción del lugar. Esto es en la fase de la empatía. Cuando yo les dije, la fase de la empatía es una de las fases más importantes porque tengo que entender a mi cliente, cuáles son sus necesidades, qué es lo que ellos quieren, qué es lo que buscan, qué es lo que ellos googlean. ¿Cuáles son sus reseñas? Hablar con ellos, cuáles son los comentarios que van tirando. También empezar a estudiar, en esta fase también uno estudia cuáles son las competencias, qué es lo que han hecho las competencias que han logrado mayor éxito y también qué es lo que han logrado que han fracasado. Entonces, el estudiar también cuáles son mis competencias nos ayuda un poco a visualizar qué es lo que le ha funcionado a otras empresas. ¿Por qué? Porque a veces también abarcamos el mismo público. Por lo tanto, también la experiencia de otros nos sirve como una experiencia y también nos sirve como una percepción para poder visualizar un poco cómo es nuestro cliente o cómo piensa nuestro usuario. En la fase de la ideación, la empresa generó una serie de ideas para mejorar la experiencia de los huéspedes, basándose en los hallazgos obtenidos en la fase de empatía. Algunas de estas ideas incluyeron mejoras en la calidad del servicio, la creación de paquetes turísticos personalizados y el diseño de una plataforma en línea para reservas y pagos. Hoy día también con el Internet y con todas las plataformas que ofrecen para poder mostrar sus productos y servicios, también nos ayuda a que podamos crear paquetes turísticos personalizados y con plataformas que son muy amigables para poder hacer reservas y pagos. Lo que sí, vuelvo a insistir, hay que estudiar bien estas plataformas, cuál es la que me conviene más, porque también hay una parte en que ellos te cobran una comisión. Y si es una comisión que ustedes creen que para su emprendimiento no es conveniente, pueden buscar otra alternativa. Pero si esta página tiene un mayor engagement, o sea, un mayor alcance con las personas que ustedes están buscando, de repente también es bueno también quedarse con esas plataformas que sí tienen, que sí llegan a los usuarios que ustedes están buscando. En la fase de prototipado, la empresa desarrolló prototipos de ideas más prometedoras. Por ejemplo, para mejorar el servicio, crearon un sistema de recepción y bienvenida más personalizado y amigable. También han desarrollado un paquete turístico especial para parejas que incluye una cena romántica en la cabaña. Esos son ejemplos de cómo ellos solucionaron diversos conflictos que tenían para mejorar la experiencia del cliente, lo que hace y lo que provoca que vayan más personas y amplían también la gama de personas a las que están llegando, porque antes llegaban a un cierto sector y hoy día están llegando a distintos sectores gracias a la fama que se están haciendo por este tipo de innovaciones que están realizando en sus propios emprendimientos. En la fase de prueba, la empresa también, después de implementado los prototipos, lo que hace es recopilar el feedback de los huéspedes, o sea, hacer un pequeño testeo en el sentido de preguntar cómo le pareció, si puede calificar con una nota el servicio, el producto, lo que ustedes quieren lo que ustedes estén prototipando, eso lo necesitan testear, o sea, necesitan saber si que realmente funcionó o no funcionó. Y los resultados de la prueba fueron muy positivos en Cow Lodge, ya que al implementar esta metodología, pudieron crear estos tipos de productos que eran personalizados y con éxito generaron muchas ideas generadas gracias a este proceso de diseño. Entonces, gracias a la aplicación del pensamiento de diseño, Cow Lodge logró crear una experiencia de alojamiento única para sus huéspedes, mejorando la calidad de su servicio y aumentando su satisfacción. Además, también
logró diferenciarse de la competencia de un mercado altamente competitivo y ha logrado un alto grado de fidelización de sus clientes, que yo creo que es lo que todos estamos buscando cuando tenemos un emprendimiento, que la fidelización y ser una competencia dentro del mercado. Y para lograr esto, nosotros tenemos que empezar a ponerle y agregarle valor a nuestro servicio o a nuestro producto. Por lo tanto, vuelvo a empezar con lo de la fase de la empatía. Mientras yo sepa cuáles son las necesidades de mis clientes, por ejemplo, voy a dar un ejemplo súper vago, pero es un ejemplo al fin. Cuando, por ejemplo, si mis clientes me van diciendo que el tema de los olores es algo muy importante, para agregar valor incluso puedo experimentar solamente el poner palos de incienso en todas las habitaciones que los huéspedes están. Entonces, y de ahí testear si realmente es algo que les sirve o no les sirve. Entonces, cosas tan pequeñas como esas se pueden resolver con este tipo de diseño de pensamiento. Por lo tanto, así un resumen, porque vamos a ver cada fase con ejemplos de cómo ustedes lo pueden aplicar el día de mañana con sus emprendimientos, y también para que lo pongan en práctica con su situación actual o con los problemas que ustedes aquejan o con las necesidades que ustedes han visto de sus propios clientes. Entonces, en resumen, el Design Thinking es un enfoque probado, poderoso, que tiene potencial de revolucionar las organizaciones y remodelar el panorama empresarial. Los emprendedores que se atreven a adoptar el pensamiento de diseño en su organización pueden esperar cosechar los frutos de una mayor innovación, una mayor satisfacción de cliente y una dinámica de equipo ágil y colaborativa. El adoptar el pensamiento de diseño, el diseño es convertirse en el arquitecto de su propia historia de éxito. Entonces, la fase de Design Thinking está empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar. La de empatizar es aprender de la audiencia para la que estás diseñando, aprender de nuestro usuario, aprender de las necesidades que tienen nuestro cliente. Incluso hay técnicas, porque para cada fase hay distintas técnicas. Yo les voy a mostrar algunas, pero hay muchas técnicas que les pueden servir. Para la etapa de empatizar, también hay técnicas que nos ayudan, por ejemplo, a visualizar cuál es el camino que recorre nuestro cliente. El hecho de, por ejemplo, de cómo llega al lugar, cómo lo visualiza la llegada al lugar, cómo es atendido en el lugar, etcétera, etcétera. Luego, en la parte de definición, es construir un punto de vista basado en las necesidades y las percepciones de los usuarios. O sea, después de ver cuáles son las necesidades, yo defino cuál voy a abarcar. Y en las ideas es imaginar cualquier solución creativa, sin limitarse, porque uno a veces se limita a que no, es que esto va a costar mucho dinero, recuerden que esta metodología sirve para que nosotros prototipemos, probemos, evaluemos, y después, si no nos funciona, volvamos a la etapa de ideación. Tomar otra de las ideas que se nos habían ocurrido, prototipar nuevamente, evaluar, y a ver si nos sirve, y así seguidamente hasta que nos pueda servir una de las ideas que sea más aterrizada a la necesidad de nuestros usuarios. En la de prototipación se construye la representación de una o más ideas para mostrar. Recordemos también que uno de los pilares del Design Thinking era la visualización. Entonces, en la prototipación nosotros podemos crear incluso moldes de dibujos, podemos moldear con plasticina, todo lo que sea visible para que la persona pueda solamente visualizar de qué se trata esta solución que nosotros estamos abarcando ante la necesidad de nuestro cliente. Y obviamente tenemos que probarla y después necesitamos el feedback o lo que nos vaya comentando nuestro cliente, porque así sabemos si esto está sirviendo o no sirviendo. Ya, acá les voy a poner un ejemplo súper claro de cómo nosotros aplicamos la fase de empatía. La fase de empatía es la herramienta perfecta para conocer a tu cliente. Acá ustedes pueden ver una ficha que dice, por ejemplo, ¿qué piensa y siente? Lo que realmente importa, principales preocupaciones, inquietudes y aspiraciones. ¿Qué es lo que oye nuestro cliente? Lo que dicen los amigos, lo que dice el jefe, lo que dicen las personas influyentes. ¿Qué ve?
entorno, amigos, la oferta del mercado, qué dice y qué hace, actitud del público, aspecto, comportamiento hacia los demás. También están los esfuerzos, los miedos, las frustraciones, los obstáculos, los resultados, deseos, necesidades, medidas del éxito, obstáculos. Este mapa de empatía es una de las técnicas que está de la fase de empatía para conocer a nuestros clientes, porque lo que nosotros primero tenemos que saber quiénes son nuestros clientes, quiénes son los usuarios del producto o del servicio, cuáles son sus necesidades, deseos, expectativas, qué problemas están experimentando estos usuarios, qué obstáculos o frustraciones están enfrentando estos usuarios. Entonces acá tenemos este mapa de empatía. Pero también dentro de esta empatía, o de esta técnica de mapa empatía, que acá yo les dejo ya un ejemplo de cómo se realiza este mapa. Acá, por ejemplo, en qué piensa y siente, acá tenemos una persona que es mujer, porque también tenemos que definir, va a ser mujer, va a ser hombre, va a ser niño, va a ser niña, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, es una mujer, su sueño y su objetivo es tener tiempo para viajar. Le motiva a su familia, le preocupa la protección del medio ambiente. Lo más importante es la felicidad de su familia. Eso es lo que piensa y siente. ¿Qué es lo que ella ve? Amigos de universidad y del trabajo, porque lo más seguro es una persona que está cercana a esa edad. También ve programas de televisión sobre educación. Es cómodo, con muchas facilidades, noticias sobre el estado ambiental. Eso es lo que ella ve. ¿Qué dice y qué hace? Le gusta hablar sobre problemas del medio ambiente, sus acciones son coherentes con sus palabras, su actitud es de gran mujer y madre. Si se dan cuenta, acá nosotros estamos definiendo a nuestro cliente desde un aspecto, desde el conocimiento. O sea, yo estoy conociendo a mi cliente. Por eso es súper importante la etapa de la empatía, porque mientras más conozco a mi cliente, más sé lo que necesita y lo que yo le puedo resolver o abarcar ese problema, porque uno usualmente sabe lo que necesita, pero no sabe cómo lo resolvería. Por lo tanto, aquí estamos nosotros los emprendedores para resolver esa situación. ¿Qué oye esta persona? Su jefe dice que hay que hacer más y más horas. Las personas que admira comparten que tener tiempo es ser rico. Su marido es feliz con ella, pero le dice que trabaja muchas horas. Estas son las problemáticas que se está enfrentando esta persona. Por lo tanto, ir a un lugar de relajación, de distracción, de conectarse con la naturaleza, al parecer es algo que está conectando con nuestro personaje, o con nuestra persona o nuestro usuario. Acá, dentro, como les vuelvo a insistir, dentro de la metodología de la fase de la empatía tenemos varias técnicas. Yo les estoy solamente señalando algunas de estas técnicas. Dentro de estas técnicas está el método persona. Acá definimos el nombre, la edad, nuestro personaje, cómo es físicamente. Y nos empezamos a hacer preguntas. ¿Dónde vive? ¿Trabaja o estudia? ¿Cuál es su nivel cultural? ¿Qué motivaciones tiene? ¿Qué preocupaciones? ¿Cómo se relaciona con sus amistades? ¿Cuáles son sus deseos? ¿Cómo es la relación con su familia? ¿Tiene manías? ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es su color favorito? ¿Qué hobbies tiene? Todo este tipo de preguntas nos hace solamente reflexionar respecto a quién es el usuario que nosotros estamos abarcando. Porque en la medida que nosotros más definamos y estereotipemos a nuestro usuario, más fácil vamos a poder saber cuáles son sus necesidades y qué necesidades podemos abarcar dentro de nuestro emprendimiento. Está el arquetipo. El arquetipo también es otra forma de poder diferenciar a nuestros usuarios. Y también lo bueno de estas técnicas es que ustedes pueden hacer distintos tipos de arquetipos, o sea, no solamente se pueden quedar con un solo persona, sino que yo por ejemplo, si tengo distintos tipos de clientes, puedo hacer el método persona para estos distintos tipos de clientes. Y voy estudiando mis distintos tipos de clientes y voy viendo la necesidad de cada uno en sus rangos etarios, o diferenciaciones o arquetipos. Por eso creamos estos arquetipos, porque tienen preferencias distintas, tienen referencias o influencias distintas, sus objetivos también de turismo también son diferentes, sus motivaciones son distintas, ocupan redes sociales o no ocupan redes sociales. Por eso también es importante saber lo que nuestro usuario necesita o quiere, o cómo llega al producto o al servicio, porque a la medida que conozco al usuario también sé qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no debo hacer, porque si no también puedo abarcar muchas cosas y lo único que voy a hacer es abrumarme entre manejar las redes sociales, entre manejar las páginas que son como Booking, todo ese management que se necesita hacer se vuelve un poco tedioso cuando realmente yo no conozco a mi usuario.
Entonces, en la medida que conozco más mi usuario, sé para dónde va directamente, le va a llegar la información. Está también el Customer Journey Map, que es principalmente lo que yo les decía anteriormente, que es más o menos cómo va llegando o cómo es el mapa de nuestro usuario en la vivencia que experimenta al tomar nuestro servicio o al consumir nuestro producto. Entonces acá también les dejo otro ejemplo de lo que es, de cómo se hace este mapa de cliente, donde uno puede poner las actividades que hacen, lo que experimenta, las necesidades, qué es lo que busca, cómo se siente con esto, y nos vamos haciendo distintas preguntas respecto a esta etapa. Recordemos que en esta etapa del mapeo es una etapa todavía estamos en la primera etapa, que es la de la empatía. Luego, que es el brief. Para mí, el brief es una de las etapas más, o sea, es una de las técnicas más importantes. ¿Y por qué? Porque en la medida que más maneje y conozca mi producto o lo que yo estoy vendiendo, el problema que estoy resolviendo, mejor alcance voy a tener a las personas que necesito que les llegue este producto o este servicio. Tengo que tener claro cuál es el problema. Y este brief de investigación muchas veces se los van a preguntar en todas las cosas que ustedes postulen de fondos externos, ya sea Corfo u otros, van a preguntarle estos mismos, este mismo esquema. Por lo tanto, es una buena tarea para realizarlo. Que el brief al final es solamente investigar. ¿Qué es lo primero que puedo hacer? Porque antes de juntarme con un equipo o con todo, o sea, lo ideal siempre es hacerlo con un equipo, siempre, pero yo dentro de mi emprendimiento por mí misma puedo hacer esto y después compararlo con mis compañeros, qué es lo que ellos piensan también respecto al problema, los objetivos, los resultados, los stakeholders, etcétera, etcétera. También los stakeholders es algo sumamente importante. Los stakeholders tienen que ver con las personas que son externas, que van a estar involucrados dentro del proyecto y a los que también podemos entrevistar, solicitar datos, contar con ellos para las diferentes sesiones. Por ejemplo, si tenemos una directora de marketing, algún analista investigador, algún cliente, algún product manager, etcétera. Cualquier gente que pueda aportar y darle valor también a nuestro producto o servicio, como un externo, podemos invitarlo a que participe dentro de estos procesos, que como yo les decía, también son bien ágiles. Cuando vemos en la pantalla este tipo de planillas, que uno usualmente las rellena, es importante tener en cuenta que son metodologías ágiles, por lo tanto no es algo para que uno esté horas y horas trabajando en esta misma planilla. Lo ideal es que sea lo más ágil, o sea, tratar de ser lo más desenvuelto posible para poder aplicar este tipo de técnica. Y como les dije, también es importantísimo saber qué problema estamos abarcando, entender la problemática del negocio, cuáles son los motivos por los que vamos a llevar a cabo este proyecto. Este proyecto se da por algo. Les voy a dar un ejemplo. La compañía necesita innovar en la venta de ropa adaptándose al entorno actual, entonces necesitan saber cuáles son los puntos de dolor, cuáles son los problemas que tiene la gente, y buenas experiencias que tiene el usuario a la hora de realizar una compra en su entorno de e-commerce. La gran mayoría también hoy día utiliza el e-commerce, que es como la venta online, o las reservas online, que también se dice que es compra o venta de e-commerce. Entonces, en la medida que yo sé cuál es el problema, también puedo seguir con todo el resto. O sea, acá tenemos que tener claro nuestro usuario, nuestro problema, y cuáles van a ser después nuestras ideas para resolver estos problemas. No casarnos completamente con la respuesta que creemos que puede resolver este problema, porque eso es lo que nos invita a esta metodología, justamente a no casarnos con una idea, sino que todas las ideas podemos probarlas hasta que nos surja la que mejor dé en el clavo, por decirlo así. Luego, también tenemos la mapa de entorno, cuáles son las tendencias, cuál es el mercado, cuál es el sector, qué
quienes están ofreciendo lo mismo que estamos ofreciendo nosotros en tanto nuestro servicio o producto. ¿Cuál es la demanda que están teniendo nuestros usuarios o el potencial usuario al cual quiero llegar? ¿Cuáles son las tendencias que se están utilizando? Acá podemos poner, por ejemplo, si hay el usuario a los cuales estoy llegando tiene más tendencia a estar en Facebook, entonces Facebook sí es una herramienta que me es útil, pero por ejemplo no me es útil TikTok si es que no es la tendencia que están utilizando el grupo de usuarios al cual quiero llegar. En la fase 2. La fase 2 de definir. Una vez que se conoce en profundidad las dificultades y los problemas de los usuarios, en esta fase se debe evaluar toda la información recopilada y conservar solo la que sea relevante y aporte valor para encontrar una solución. Se debe tener en claro que no todos los problemas pueden ser resueltos a la misma vez. Por lo tanto, es importante definir el enfoque específico de aquellos problemas para tomar medidas necesarias para llegar a una solución definitiva. Esto no quiere decir que los problemas no los abarquen nunca más. O sea, vayan paso a paso, abarquemos primero un problema y después vemos el otro. En esta etapa, los diseñadores podrían crear un punto de vista basado en las necesidades del usuario y las percepciones que ellos tienen. Existe una pregunta clave para esta etapa, que son, ¿cuáles son las necesidades de mi usuario? Pero primero necesito tener súper claro cuáles son mis usuarios, cuál es mi cliente. Se debe definir claramente el problema. Esto permite guiar el proceso creativo, porque si mi problema lo abarca muchos subproblemas, el proceso creativo se puede agrandar de forma no muy conveniente, porque lo más seguro al resultado final que van a llegar es demasiado amplio, porque abarca muchos problemas. Entonces hay que abarcar uno por uno. La definición del problema deberá ser inspiradora, recolectar información y las emociones de las personas observadas. Por eso conocer a nuestro cliente es fundamental. Permitir la generación de criterios que evalúa si el objetivo es alcanzado. O sea, todo lo que yo voy a testear o lo que voy a crear tiene que ser algo que yo pueda de alguna manera probar y pueda preguntar y consultar a mis clientes si realmente es algo que les hace sentido, que resuelve el problema o no lo resuelve. El modo de definición es cuando descomprimes tus hallazgos de la empatía en las necesidades y puntos de vista y alcanzas un desafío significativo. Según su comprensión de los usuarios y sus entornos, proponga un enunciado de problema procesable, su punto de vista. Por lo tanto, este punto de vista, el definir el problema, recordemos que siempre tenemos que abarcar un solo problema que sea significativo. No nos vayamos por las cosas que sean más pequeñas que eso lo podemos resolver después. Recordemos que esta metodología está creada para resolver conflictos mayores, pero sin embargo también nos sirve y nos ayuda, ya que es una metodología ágil, para también poder crear productos o servicios que nos pueda ayudar a resolver un problema que sea más pequeño. Entonces, en la parte de definición, en esta fase 2, el definir el foco podemos servirnos de fórmulas como esta. Por ejemplo, el usuario desea, necesita, porque, y así nosotros podemos ir completando nuestra fichita donde que nuestro usuario, qué es lo que desea, porque usualmente cuando estamos conversando con nuestro usuario, ya ellos igual nos van diciendo, hoy me gustaría esto, necesito que, por ejemplo, haya siempre papel higiénico en los baños, porque estoy con niños, etcétera, etcétera. O sea, ahí ustedes pueden poner y completar según los usuarios que ustedes tienen. Y qué problemas y necesidades tiene mi usuario. Entonces, también acá tengo otras preguntas que les puede ayudar a ustedes, porque esta diapo se las vamos a mandar después a sus correos, para que ustedes puedan aplicar estas técnicas. Y dentro de estas técnicas también uno se hace este tipo de cuestionamiento. ¿Cuál es el problema o necesidad que queremos abordar? ¿Cuál es el alcance y el objetivo final que queremos lograr? ¿Cuáles son las restricciones o limitaciones del proyecto? ¿Cuáles son las posibles soluciones al problema o necesidad? ¿Qué soluciones existen hoy? ¿Cuáles son las soluciones actuales en el mercado y cómo se comparan con mi idea? Por eso estudiar el mercado también, cuál es nuestra competencia, es sumamente importante, porque también han logrado y han pasado por todos estos procesos. Por lo tanto, también está bien estudiar a nuestras competencias. Y como yo les decía anteriormente, es sumamente importante
saber cuál es nuestro negocio, de qué se trata nuestro negocio y cuál es el problema que estamos abarcando. Porque si no tenemos claro y no estudiamos realmente nuestro negocio, y esto tiene que ver con justamente esto, de cuáles son las soluciones que existen hoy día, cómo lo resolvieron otras empresas, cómo lo resolvieron otros agentes turísticos, porque si no tengo claro cuáles son las competencias, tampoco tengo claro en verdad cuál es mi objetivo con el producto o el servicio que estoy otorgando. Y si no tengo tampoco claro cuál es mi usuario, lo más seguro me voy a dispersar por distintas partes y puede ser que llegue a algunos cuantos, pero no al público que realmente quiero llegar o a la masa que quiero alcanzar. Dentro de esta definición de problema, también hay una técnica que se llama Point of View, que es la fase exploratoria. Entonces, acá, ¿qué es lo que ponemos? Ponemos a nuestro usuario, qué es lo que necesita. Entonces, acá, por ejemplo, Marcos, el aventurero, necesita descubrir lugares muy diversos, no sentirse como un turista y necesita desconectarse del trabajo y de la rutina del día a día para conectar con su yo interno. También necesita estar preparado ante una emergencia o situación adversa. ¿Por qué? Entonces vamos a abarcar solamente el descubrir lugares muy diversos. ¿Por qué quiere descubrir lugares muy diversos? Porque quiere que lo sorprendan, porque quiere ver otras culturas y sentir que experimentó algo distinto, porque quiere sentir que el viaje ha presentado o ha aportado algo. Ese es un insight. Entonces, ¿cuál es nuestra pregunta dentro de este insight? ¿Cómo podemos crear experiencias de viajes personalizadas para empaparse de la cultura local? Esa es una de las preguntas dentro de todo lo que Marcos nos está diciendo dentro de su necesidad y por qué tiene estas necesidades. Les voy a dar el de abajo también. Él necesita no sentirse como turista, porque quiere hacer algo distinto a lo típico, porque lo típico no es algo que lo llene, porque lo típico es algo que hace todo el mundo y él quiere algo que vaya más allá de eso. Entonces, ¿cómo podemos crear experiencias de viaje que no nos haga sentir como un turista? Esa es la pregunta que yo hago en mi definición del problema. Entonces, como yo les decía, acá si ven, vemos 4 problemas que se abarcaron. ¿Por qué? Porque vieron 4 necesidades. Y vamos a abarcar el que sea más relevante y que pueda hacer una diferenciación en nuestro emprendimiento. Ahí va a depender del emprendimiento de cada uno. En la etapa de ideación, que es la fase 3, el objetivo es tener muchas alternativas de solución y no ir en busca de la mejor solución, al menos de momento. Se debe fomentar que todos los miembros de equipo participen de esta sesión y expongan su opinión y punto de vista. Ninguna idea debe ser descartada y se pueden emplear diversos métodos creativos como lluvia de ideas o mapas mentales. Acá les doy otro ejemplo de una técnica que se utiliza para la etapa de ideación, que se llama What If. El what if, o asunto a tratar, es, por ejemplo, ¿cómo será el baño del futuro? Acá es un ejemplo también que tiene que ver con temas de turismo, por eso también les estoy poniendo este tipo de ejemplos. Los clichés. En los baños siempre hay agua, los baños son un espacio para relajarse o desconectar, los baños son lugar higiénico donde limpiarse. ¿Y qué pasaría si no existiera el agua? La gente fuera al baño para conectar, para conectar y conocer más gente, los baños que no se limpiaran. Entonces, ¿cuáles son las soluciones que se pueden construir en esta fase? Bacterias que se comen la sociedad sin necesidad de utilizar agua para limpiar. Creación de espacios individuales interactivos que permitan la comunicación entre ellos. Entonces, acá si bien podemos ver distintas soluciones a estos problemas o estos qué pasaría si no existiera el agua, ¿no? O la gente fuera al baño solamente para conectarse, etcétera, etcétera, y según los clichés. Entonces estas soluciones nosotros después podemos pasarla a la prototipación, que es la otra etapa. Pero tenemos que ver cuál es la idea que nosotros podemos sí abarcar. Porque también, por ejemplo, crear una bacteria que se coma en la sociedad es algo un poco más difícil si es que yo no tengo, por ejemplo, el personal apropiado para poder hacerlo. Por lo tanto, me voy a crear los espacios individuales. Entonces, ahí yo tengo un problema que puedo abarcar y testear de forma fácil y rápida.
En esta etapa, también en el brainstorm o la lluvia de ideas, nosotros podemos ocupar distintas metodologías, como ahí ustedes pueden ver en la fotografía, que hay post-it, así de muchas ideas que se van generando en estas sesiones, y nosotros nos podemos guiar bajo estas preguntas. ¿Qué ideas podemos generar para abordar el problema o la necesidad? ¿Cómo podemos fomentar la creatividad y la innovación? ¿Cómo podemos combinar diferentes ideas y enfoques? ¿Cómo podemos visualizar las ideas de forma efectiva? ¿Cómo puedo prototipar y probar diferentes soluciones de manera rápida y efectiva? Esto nos tiene que guiar para esta etapa, este tipo de preguntas. También acá les dejo otro ejemplo de cómo, de una idea, o el Crazy 8, que es una técnica que es para empezar a ver un poco cómo también lo generan otras empresas, cómo esta misma problemática que ustedes están viendo hoy día en su negocio, lo resolvieron con otras empresas. Entonces, el desafío: diseño de un evento de lanzamiento para una nueva gama. Esto es más que nada, por ejemplo, una nueva gama de celulares o de una nueva aplicación. Entonces voy a la empresa 1, Netflix. ¿Qué es lo que hizo Netflix? ¿Qué es lo que hizo Cabify? ¿Qué es lo que hizo McDonald's? ¿Qué es lo que hizo Booking, Amazon, Batman, Google, IKEA? Estas distintas empresas hicieron, ante este desafío, distintos prototipos. Y el prototipo final, el que está mostrado acá en pantalla, son las que lograron como fidelizar como un proceso como definitivo para los lanzamientos de las nuevas gamas. Entonces, para cada empresa creó ocupó el Design Thinking para poder crear un lanzamiento de una nueva gama o de un nuevo producto. Porque eso también les va a pasar muchas veces en sus emprendimientos, que ya están más construidos, que ya están haciendo algo. Entonces, en la parte de ideación, o sea, también pueden ocupar esta etapa de, esta metodología de Design Thinking para poder hacer los distintos etapas que ustedes quieren pasar en su emprendimiento, ya sea, por ejemplo, el lanzamiento de un nuevo sistema, el lanzamiento de la página web, el lanzamiento por ejemplo, de la nueva publicidad, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que ustedes vayan creando también tiene un proceso que hay que empezar a fidelizarlo. Y para fidelizarlo tengo que estudiar también cómo lo hicieron otras compañías para saber cómo yo lo puedo construir también. Y sacar las mejores ideas también de eso. También algo que les y esto se los puse para que ustedes también puedan en sus casas después poder rellenar estos dos modelos. Por lo que tengo entendido, también van a tener una charla del Canvas, por lo tanto esto es algo que lo van a ver después en la otra sesión de taller, pero de todas maneras les dejé acá el modelo Canvas, que es lo que nos pregunta. Principalmente el modelo Canvas, que lo que nos aterriza es saber cuáles son nuestros socios clave, cuáles son nuestras actividades clave, cuáles son los recursos clave, propuestas de valor, relaciones con los clientes, cuáles son nuestros canales de comunicación o canales en general, cuáles son los segmentos de cliente. Aquí los segmentos de cliente tienen que ver con justamente saber cuáles son nuestros clientes desde el estereotipo. O sea, nosotros estereotipamos también a nuestros clientes. Hay clientes que tienen el mismo segmento de edad, mismas necesidades, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros ponemos los segmentos de clientes. Y algo que es sumamente importante también dentro de cuando hacemos un negocio es el tema de las fuentes de ingresos. ¿Cómo va a ser cobrado esto? ¿Cuánto va a ser la estructura de costes? Es algo que también siempre hay que estudiarles, cuáles son los KPI, qué es lo que nos va a definir, etcétera, etcétera. Luego tengo acá el lienzo de negocio UX Lean, que es muy parecido al Business Model Canvas, pero te hace otro tipo de preguntas. Y les dejo estas dos planillas. ¿Por qué? Porque usualmente en todos los programas que ustedes postulen de Corfo o de cualquier plata externa, o incluso si apuestan a un financiamiento mucho más grande, de cuando ya estamos hablando de miles de dólares que están invirtiendo en sus emprendimientos, como un Platanus Venture o cualquier otro de riesgo alto, de financiamiento de riesgo alto, les van a preguntar este tipo de cosas.
cuál es el problema o la necesidad del negocio, cuál es nuestro usuario, cuál es tu hipótesis, posibles soluciones, lo primero que debemos aprender, cuál es la lluvia de ideas que ustedes tuvieron para resolver estos problemas, los beneficios para el usuario, los resultados del negocio. Si se pueden dar cuenta, en el lienzo, el Lean está más enfocado a lo que es nuestro usuario y en el Canvas está más enfocado a nuestro modelo de negocios. Por eso son importantes estas dos fichitas, para que ustedes también la tengan muy presente el día de mañana cuando tengan que postular o quieran postular algún financiamiento externo. Y por último, para el financiamiento externo, está el elevator pitch. Lo más seguro lo han escuchado antes, que les piden un pitch que no dure más de 1 minuto, que es donde ustedes explican absolutamente todo lo que están haciendo, que es sumamente complejo, porque ¿cómo explico todo? Entonces, esta es una ficha que nos ayuda un poco a ordenarnos de qué es lo que uno espera que haya en un pitch. Primero, nuestro producto o servicio. Ayudará a usuarios, ¿cómo los ayuda? ¿Qué es lo que quieren? ¿Para qué? Lo consideremos gracias a qué. A diferencia de la competencia o las versiones anteriores, ¿qué es lo que nos ofrecía y qué es lo que estoy ofreciendo ahora? Esto también es solamente una guía para ustedes, para que puedan también, cuando postulen a estos financiamientos externos, tengan claro que esto es lo que quieren escuchar las personas que están a punto de dar dinero para sus emprendimientos. Entonces el elevator pitch también se los dejé para que ustedes también puedan escribir encima, o sea, no encima, pero sí tengan una guía clara de cómo o qué es lo que se necesita saber en un pitch. Y usualmente no es mayor de 3 minutos, por lo tanto tienen que ser súper acotados. O sea, tengo que saber decir muy bien cuál es mi problema, cuál es mi solución, cuál es mi producto o servicio, cómo ayuda a mis usuarios, y también todo lo que puedo conseguir a través de mi producto o servicio. Y lo que me diferencia del resto. Acá en lo que me diferencia del resto, esto tiene que ver con el valor. ¿Cuál es mi valor? Mi valor que hace diferenciarme del resto de mis competidores. En la fase 4, fase de prototipar. El propósito de esta fase es convertir la idea o solución en un prototipo digital o físico, ¿ya? No necesariamente debe ser un objeto, sino también un dibujo, o incluso también puede ser un guión gráfico. Como ustedes pueden ver ahí en las fotografías, les puse distintos tipos de prototipos que crearon gente a través de este diseño de pensamiento para abarcar distintas situaciones o problemáticas problemas que estaban tratando de solucionar con esta metodología. Entonces, como pueden ver, es algo bien como básico, o sea, no se necesita experimentar con grandes cantidades de inversión, porque la idea es justamente prototipar para ver si la gente se conecta con esto, gusta, no gusta, qué puedo cambiar antes de crear el producto final. Porque después voy testeando, voy viendo y así voy experimentando hasta llegar al producto final. Y con eso puedo ya invertir mayor dinero en eso, porque ya es un producto que está testeado. Pero es importante pasar por esta etapa. Entonces los prototipos pueden ser elevados con materiales como papel, cartón, plasticina o bloques de Lego. Usualmente se emplean estos materiales económicos cuando el proyecto se encuentra en sus etapas iniciales y se va mejorando conforme el proyecto va mostrando progresos. Entonces, ¿para qué es necesario prototipar? Para aprender. También nos sirve como mecanismo de resolución de diferencias. También nos ayuda a eliminar ambigüedades. También una cosa que es súper importante de la prototipación es que podemos fallar rápido y a bajo costo. O sea, nos podemos equivocar fácilmente y sin tener que haber invertido mucho en eso. Y para iniciar actividades de conversación con los usuarios también, porque esta también es una etapa en que nosotros podemos y necesitamos que nuestro usuario nos comente y nos dé un feedback. Y para gestionar los procesos de crear soluciones, para tener granualidad en los problemas. Entonces, ¿para qué nos sirven? Generar empatía a través de la comprensión de los usuarios, explorar múltiples opciones en paralelo, probar funcionalidades y refinar soluciones. Esto tiene que ver como, por ejemplo, cuando yo estoy creando una aplicación o algo,
de repente hay funciones que no me sirven, no la están ocupando o no son amigables. Es como hay páginas que uno entra y son sumamente amigables para comprar, como otras páginas que son sumamente complicadas. Entonces, justamente esta parte del prototipo es ver si esto es amigable o no para el usuario, o es lo que realmente se esperaba como una solución fáctica para el usuario que estaba con un dolor o con un problema, que nos manifestó un problema, o nos manifestaron un problema. Y también nos ayuda a inspirar mostrando la visión a otros. Es distinto verlo, tocarlo, sentirlo, a solamente que te lo comenten y preguntes directamente a tu usuario si hoy te parece una buena idea esto, a decir, a ver, pruébalo. ¿Qué te parece? Es muy diferente la experiencia que vive el usuario, en especial cuando nosotros estamos trabajando en emprendimientos que tienen que ver con la venta de la experiencia. Entonces, para prototipar, nos podemos guiar con las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos crear un prototipo rápido y económico? ¿Cómo podemos obtener comentarios y retroalimentación de los usuarios? ¿Cómo podemos iterar y mejorar el prototipo? ¿Qué cambios debemos hacer en el prototipo para que sean más efectivos? Entonces, en base a estas preguntas, ustedes también van enfocando su etapa de prototipeo. La fase 5 y la última fase, y recordemos, bueno, es última fase entre comillas, porque esto no es algo lineal, en verdad es algo que es circular, porque siempre vamos a volver nuevamente a la parte de ideación. Si es que una idea no funciona o fracasa, vamos a volver a la etapa de la ideación, o de repente no es el problema, o le dimos al clavo y la idea que nos resultó fantástica y abarcó el problema, pero tenemos otra lista de problemas. Por lo tanto, siempre es una metodología que va en circular. Entonces, en la etapa de esta prueba, se realizan pruebas con los prototipos realizados previamente y se solicita a los usuarios sus opiniones y comentarios al respecto, en base al uso de los prototipos. Es una fase que ayuda a identificar errores y posibles carencias que puede tener nuestro producto o nuestro servicio. En base a las pruebas se pueden presentar diversas mejoras sobre este producto. Entonces, a pesar de ser la última fase, puede suceder que diversas situaciones se requieran regresar a una etapa anterior, si no han sido bien ejecutadas. De lo contrario, lo más probable es que se regrese nuevamente a la etapa de prototipado para refinar ciertos detalles o incluir nuevas características. Y el incluir detalles o características va a tener que ver mucho con lo que nos diga nuestro usuario respecto a cómo lo está recibiendo y cuál es su feedback. Entonces, acá les dejo otra planilla de ejemplo de cómo nosotros podemos entrevistar a nuestro usuario en base a nuestro prototipo. Entonces, defino a mi usuario, porque recordemos que podemos tener distintos tipos de prototipos de usuario. Por lo tanto, voy a un tipo de usuario, le hago este tipo de entrevista que pruebe, porque no va a ser la misma opinión de grupos etarios distintos, o incluso si son de países diferentes, porque nosotros trabajamos con mucha diversidad también cuando abarcamos la temática de turismo. Por lo tanto, tenemos que saber diferenciar cuáles son nuestros diferentes tipos de usuarios y clientes. Entonces, acá hacemos una entrevista y en esta planilla podemos ver que hacen distintas preguntas y realmente es tan simple como que la persona te diga qué tal le pareció, le ha gustado o no le ha gustado, qué nos podría decir, qué nos podría aportar, qué le ha extrañado, qué le llama la atención, etcétera. O sea, ustedes son libres también de poder hacer otro tipo de pruebas, pero sin embargo, estas son las más recomendadas porque van directo como a lo que necesitamos saber para ver si nuestro prototipo realmente funciona o no funciona. Entonces, para esta etapa nos vamos a guiar con las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos probar el prototipo o la solución en un entorno realista? ¿Cómo podemos recopilar datos y resultados? ¿Cómo podemos analizar los resultados y tomar decisiones informadas? ¿Cómo podemos mejorar el prototipo y repetir el proceso de experimentación? ¿Cuáles son los recursos necesarios para llevar a cabo esta implementación? ¿Cómo puedo gestionar y coordinar los diferentes aspectos de la implementación, marketing, producción, logística, etcétera? ¿Cómo puedo evaluar el éxito de la implementación y realizar ajustes si es necesario? Yo una de las cosas que recomiendo mucho en esta etapa es que experimenten, o sea, prueben mucho con las notas.
porque nosotros estamos más familiarizados con temas de notas por el tema de colegio, universidad y todo, que siempre se nos mide con notas. Por lo tanto, también es una buena idea el crear unas encuestas donde ustedes puedan medir con escala de Likert notas, o sea, del 1 al 7. ¿Qué te pareció de cuando 1 es muy malo y 7 es muy, muy bueno? Entonces, así ustedes también van a poder medir con números cuánto es el porcentaje de las personas que sí le resolvió la situación o la necesidad, o las que no resolvió o no le pareció una idea que sea algo llamativo. Lo importante es que las personas que digan que no o den un feedback que sea como negativo entre comillas, porque nunca es negativo, sino que también es una nueva oportunidad de poder mejorar nuestro producto, nuestro servicio, preguntarle más detalles a esa persona. Porque además de repente igual nuestros clientes usuarios muchas veces responden como el sí, todo bueno, pero hay que ponerle mayor atención a los que no están poniendo todo bueno, porque justamente esos son los que nos van a servir como un feedback para poder mejorar nuestro producto o servicio. Entonces, antes de pasar a las rutas para seguir aprendiendo, quiero hacer un breve resumen nuevamente. Recordemos que tiene 5 fases esta metodología. Una de las fases más importantes es la de empatizar, saber cuál es mi usuario, cuál es mi cliente, es fundamental, saber las necesidades que tiene para que yo pueda pasar a la parte de la identificación del problema. Cuando identifique el problema que quiero abarcar, que quiero solucionar, me voy a la etapa de la ideación. De la ideación es donde no tenemos límites de ideas. O sea, acá la idea es tirar todo a la parrilla. Todas las ideas que se nos van ocurriendo y empezar a ver cuál es la que podemos testear ahora. Entonces pasamos a la etapa del prototipo. Y con el prototipo, con la idea que habíamos creado, vamos a crear algo que sea visible, algo que se pueda tocar, visualizar y obviamente testear. Que ahí es lo que yo les decía y les recomendaba, que ojalá sea con notas, porque así es más fácil para todos. Por lo menos en mi experiencia, he aprendido que la parte del testeo, la prueba, más que sea algo hablado, que sea con nota, y la persona que ponga baja nota, a esa persona preguntarle directamente. Entonces, las rutas para seguir aprendiendo. Esto también se los dejo para las personas que están recién empezando a meterse en esta metodología, porque esta es una metodología que, si bien es ágil, es fácil de aplicar, también hay que estudiarla mucho para que realmente funcione y para que realmente nosotros podamos abarcar los problemas que queremos abarcar y crecer como emprendedores. Entonces, uno de los libros que yo recomiendo leer para las personas que son principiantes es el de Change by Design, que es de Tim Brown, que es para los fundamentos del pensamiento de diseño. O sea, es un libro que es bastante atractivo y es escrito por un CEO de IDEO, o sea, de los creadores de estas metodologías ágiles. Y también es una consultora de diseño de pensamiento que es global. También existe un curso en línea que se llama Introducción al Pensamiento de Diseño de IDEO, que uno puede aprender los fundamentos del pensamiento de diseño a la mano de los expertos de IDEO con este curso online, que incluye ejercicios prácticos y ejemplos reales. También existe un podcast que es de Design Better Podcast. Sintoniza este podcast para disfrutar de inspiradoras conversaciones con líderes del diseño de pensamiento sobre el papel del diseño en la creación de soluciones innovadoras. Recordemos que innovación no tiene que ver netamente con la tecnología, ya para que les quede súper claro, porque todos podemos innovar. El hecho ya de que estén haciendo y creando productos, están innovando. Entonces, no piensen que es como solamente para las personas que están inmersas en la tecnología. Esto no tiene que ver solamente con tecnología. La innovación tiene que ver con todo lo que tenga que ver asociado a lo que es la creación de productos o diseños. Para las personas que ya están o saben un poco más de lo que se trata del Design Thinking, yo les recomiendo leer el libro de Sprint de Jake Knapp, que explora los procesos de Sprint, que es otro tipo de metodología que también dentro de las metodologías ágiles, que más bien está enfocada para las personas que están diseñando productos de más grande escala. Por lo tanto, para los que están ya en a gran escala,
les recomiendo que se empiecen a sumergir en lo que es el sprint, el scrum y todos estos metodologías ágiles para poder empezar a introducirse en este tipo de metodologías que nos ayudan a resolver conflictos que son complejos. Bueno, esto también hay un curso en línea que es para gente que está en intermedio, que también que está en Coursera, que es gratis, lo imparte la Universidad de Virginia, y también profundiza mucho la habilidad del pensamiento y diseño con este curso. Abarca técnicas y estrategias avanzadas. Como yo les decía, todas estas técnicas que yo les mostré son técnicas y estrategias que son las que se están ocupando actualmente en todas las empresas y organizaciones para mejorar los productos, ya los que ya están insertos, ya tienen un emprendimiento que ya está funcionando, porque también sirve para crear un producto o un servicio. Pero sin embargo, cuando uno ya tiene el producto o el servicio, ¿cómo lo puedo mejorar o cómo puedo mejorar esta experiencia? Este tipo de metodologías son las que sirven también. Y también una herramienta que es muy útil para las personas que de repente, por ejemplo, están muy aisladas de otras personas y necesitan trabajar con equipos diversos, está el Miro. Miro es una página que puedes trabajar con kit de herramientas de pensamiento de diseño y que cuenta con plantillas digitales como las plantillas que les mostré y los recursos que les mostré anteriormente, que también se los voy a mandar por correo, pero esta es una página que uno puede trabajar de forma online, o sea, y es sumamente amigable, o sea, están las planillas y ahí uno puede hacer todas estas etapas en eso y te queda plasmado también así como si estuvieras en vivo trabajando con POSIT, o sea, es muy, muy amigable. Es una muy, muy buena herramienta. Luego, para la gente que ya está más avanzada, que ya quiere meterse directamente al Design Thinking también es una competencia que se acredita, o sea, que necesitas tener una credencial para poder aplicarlas en empresas de forma formal, pero ustedes como emprendedores pueden aplicarlas. Sin embargo, siempre se recomienda que ojalá exista una persona que esté acreditada para poder implementarla. Pero ustedes como buenos emprendedores pueden estudiarla a fondo y por eso les dejo todas estas rutas de aprendizaje para que ustedes puedan seguir estudiando estas metodologías y las puedan aplicar efectivamente en sus organizaciones o en sus emprendimientos. Pero para los que están más avanzados, el libro Creative Confidence de Tom Keeley y David Keeley es muy, muy bueno para la gente que ya está trabajando con internacionalizándose, como por decirlo así, como internacionalizándose, el producto ya lo están sacando fuera al extranjero. Acá les dan también las ventajas en este libro de cómo enfrentarse al vender este producto también, como por ejemplo con los tiburones, con la gente que ya no te da un financiamiento que es de 15 millones, 20 millones, sino que estamos hablando ya de 1.000 millones, o sea, de dólares. Entonces, claro, ahí uno tiene que tener otro tipo de características como emprendedor y como CEO de cada organización o como director ejecutivo que son ustedes de cada una de sus organizaciones o emprendimientos. También tienen que tener claro cuál es el discurso que se espera y las competencias que se necesitan para llegar a poder vender este producto a esas grandes perdón, me enredé, pero a estas grandes empresas que invierten en estas organizaciones o en estos emprendimientos. También existe el curso en línea Mastering Design Thinking, que también es un MIT, también que ayuda, lo que ayuda a estos MIT es a mejorar las habilidades de pensamiento y diseño. Es un curso mucho más avanzado y que también es netamente para la aplicación de pensamiento y obtener un máximo impacto. O sea, mientras más nos podemos meter en esta temática, también podemos tener mayor impacto en nuestros emprendimientos. También existe una conferencia que se llama Design Thinking Conference, que es un evento anual para establecer contactos con otros pensadores del diseño, aprender de los líderes del sector y estar al día en las últimas tendencias y técnicas. Les recomiendo que si les gusta esta metodología, si las prueban, primero los invito también a que las prueben,
también empiecen a indagar un poco más respecto a esto. ¿Quiénes son las personas que han aplicado esta? Yo les di algunos ejemplos también de personas, incluso acá del sur de Chile, que han implementado este tipo de diseño, de pensamiento, o incluso muchos de ustedes hasta lo han aplicado, pero no sabiendo que tenía toda una metodología, y esto les va a ayudar a ordenarse para trabajar esta metodología, porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente que lo ha aplicado antes, porque estas son técnicas muy antiguas, en verdad, que muchos lo han aplicado en diferentes ocasiones, pero se desordena mucho, y el problema es que no es ágil, sino que se abarca en mucho tiempo, o sea, en 3, 4 meses estoy recién sacando un producto. La idea de esta metodología ágil, que en menos de un mes yo ya tengo un producto que lo puedo estar testeando y saber si sirve o no sirve. Esa es la agilidad que tiene esta metodología, porque nos ordena y porque las técnicas y los recursos que nos da el Design Thinking van directamente al clavo con lo que nosotros necesitamos. Ya, para nivel experto, les recomiendo el libro de Design of Business y el curso en línea Design Thinking for Business Innovation, y también el Design Thinking LinkedIn Group. Para las personas también que no tienen todavía LinkedIn, les recomiendo que empiecen a hacer sus LinkedIn, porque ahí también pueden encontrar muchos tipos de financiamientos externos de personas que están dispuestos a hacer una apuesta por sus organizaciones, pero no las van a conocer si es que ustedes no están en este tipo de plataformas, porque estas son las plataformas formales en donde uno conoce a estos inversores que invierten, que son personas que se les llama como inversor ángel, que son las personas que ya invierten más de $1000 en cada organización que se meten. Por lo tanto, para poder fidelizar o empezar a reclutar gente que pueda dar dinero por o apostar por sus organizaciones o por sus emprendimientos, necesitan tener esta herramienta que es LinkedIn. Entonces, consejos profesionales para el éxito del Design Thinking. Abrazar la empatía. La piedra angular del pensamiento de diseño es la empatía. Hay que invertir tiempo en comprender realmente las necesidades, los deseos y las motivaciones de tus usuarios para crear soluciones que resuenen con ellos. Y no solamente los de los usuarios. Recordemos que hay una diferencia entre el cliente y el usuario. Por lo tanto, mi recomendación es tanto estudiar al cliente como al usuario. Y desde la empatía. Diversifique su equipo. Reúna un equipo diverso con diferentes perspectivas, antecedentes y habilidades. Esto enriquecerá el proceso de la ideación. Todas las ideas, porque todas las ideas pueden ser factibles, y dará lugar a soluciones más innovadoras. Prototipe pronto y a menudo. No espere a tener una idea perfecta. Crear prototipos rápidos y de baja fidelidad para probar sus conceptos e iterar en función de los comentarios de los usuarios. Recordemos que la iteración es una parte fundamental también en la parte del prototipo. O sea, el estar probando, vemos si funciona o no funciona, lo mejoro o lo saco definitivamente, etcétera, etcétera. Y esto va a ser según lo que nos vaya aportando nuestro usuario o nuestro cliente. Fracasa rápido y aprende más rápido. Aceptar que el fracaso como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Utilizar el contratiempo para perfeccionar su enfoque y mejorar también su solución. Y confiar en el proceso. Hay que confiar en el proceso. El pensamiento de diseño puede ser desordenado y no lineal. Confíe en el proceso y permítase flexibilidad, sabiendo que surgirán ideas por el camino. Lo importante de esta metodología, que yo les decía que sí, ordena mucho. A pesar de que acá dice que puede ser desordenado, porque sí, como no es lineal y es circular, o más bien no sé si es como circular, de repente puede ser un 6, de repente puede ser un 8, puede ser de diferentes formas. Pero lo importante es que nos va ordenando en cada etapa, porque cada etapa tiene distintos objetivos y cada etapa también tiene distintas técnicas para abarcar estas etapas. Y como yo les decía, hay una parte que es muy importante cuando ustedes estén postulando estos fondos externos, es que les van a preguntar respecto a todas estas cosas que nosotros estamos abarcando hoy día en esta conferencia del Design Thinking, de todas estas etapas se las van a preguntar. Porque acá abarca, en verdad, acá está el negocio. Esto explica lo que nosotros estamos haciendo como emprendedores. El pensamiento de diseño es una poderosa herramienta para resolver problemas complejos e impulsar la innovación.
Al dominar los principios y técnicas del pensamiento de diseño, puede transformar su organización y crear un impacto duradero. Esperamos que esta lista de consejos y recursos profesionales les ayude en su viaje hacia el dominio del pensamiento de diseño. Bueno, acá les dejo también, les voy a copiar esta encuestita que les voy a dejar en el chat. Y me gustaría escucharlos un poco, si tienen alguna duda, les hace sentido, les resuena, han aplicado esta técnica en algún minuto, o sea, varias de estas técnicas lo más seguro lo han aplicado, porque la gran mayoría de ustedes tienen ya funcionando un emprendimiento, por lo tanto cualquiera de estas técnicas lo más seguro la han visto en algún minuto, pero ahora yo les entregué la metodología, cuál es la estructura, el esqueleto de cómo se puede mejorar un producto o un servicio y cómo también podemos, y cómo hacerlo, porque al final igual esa es una de las cosas, de las grandes dudas, porque a veces nos sentimos solos como emprendedores. A veces pensamos que estamos batallando solos y también estos tipos de espacios que se agradecen mucho, hace que ustedes conozcan a otros emprendedores que están en la misma que ustedes y que también pueden incluso ayudarse en aplicar esta metodología en sus diferentes organizaciones o empresas o emprendimientos. A ver si hay alguna duda. Creo que yo había visto una manito, pero no. Aquí te ayuda a mirar, Cata, pero no veo ninguna manito activa si alguien quisiera preguntar. No sé si don Omar Uribe está hablando o tiene que desbloquear el micrófono. Gracias, Cata, como Ahí. siempre muy amable. Yo le pediría a todos los que pudieran que se mostraran por video, cosa que Cata igual les pueda ver la cara, si quedó alguna duda, no importa la que sea. Estamos todos aquí, lo mismo, eso es mucho más amigable cuando nos podemos ver entendiendo desde dónde estamos. Ya, Excelente. Cata. Don Omar, ¿cómo está? Un gusto. Bueno, mi nombre es Omar Uribe, soy de Yanquihue. Yo tengo un museo que formé con mis propios puños, por necesidad de mi pueblo. Tengo 74 años, pero lo he llevado casi 10 años, 5 años casi ya que voy a cumplir en el centro de Yanquihue, y para eso hay que tener amor. Para el emprendimiento, para atender a clientes o a personas que vienen de otros lugares y uno cuando llegan no sabe de dónde vienen, pero sí quieren lo que uno tiene, verlo, y para eso uno tiene que tener disponibilidad, y lo principal y lo primordial es entregarle la sonrisa, la mejor sonrisa que uno tenga para saber las necesidades que tienen ellos. Yo este momento, en casi 5 años, ya pasamos las 33.000 visitas. Y para saber el resultado de ese trabajo que hice, y si lo hice bien o mal, la respuesta está en los libros de visita, lo que ellos dejan en las notas. Y eso es el mejor número, y muchos dicen, ¿tienes título, tienes galvano? Sí. Son los clientes que te dejan reconocido lo que tú les has entregado a ellos. Y eso ellos lo van a comentar afuera para llegar y vengan otras personas a disfrutar lo que tú estás entregando para tu comuna, tu pueblo y los demás. Toda la razón, don Omar. O sea, creo que usted justo abarcó una parte súper importante que es el tema de empatizar. Vuelvo a insistir, esa es una etapa sumamente importante, el tener la conexión con nuestros clientes, con nuestros usuarios, la única forma de que nosotros podamos conocer realmente qué es lo que estamos abarcando en nuestro negocio. Como usted bien dijo, el entregarle una sonrisa, esa cercanía, eso hace que la gente también tenga la confianza de poder decir, oh, sabe que a mí me gustaría, y uno empieza como, acá empiezan a nacer las necesidades, qué es lo que está pasando, y también lo que estoy haciendo bien, porque es una forma de testear qué es lo que estoy haciendo bien con mi emprendimiento,
y cómo lo puedo mejorar. Para la gran mayoría de ustedes que ya son emprendedores, que tienen un emprendimiento andando. Claro, y el caso es de que cuando tenga esa sonrisa, usted va a ganar su confianza de ello. Y al tener su confianza, comienza una etapa muy importante, con una suavidad y un cariño de corazón, preguntarle de qué parte vienen ustedes, para poder tomar una rienda, por no decirlo menos, de entrar a un tema de conversación y lo que ellos necesitan. ¿Ah? Pero también uno tiene que estar impregnado con donde uno tiene el negocio o el local y lo que uno puede entregar, porque si uno no está en conocimiento y no está muy entendido en el lugar que está, ¿cómo le puede ofrecer un producto al que viene de afuera? Nosotros tenemos el turismo. El turismo es nuestra mano derecha. ¿Ah? Y si nosotros no sabemos lo que tenemos todo alrededor, comenzando toda la cuenca del lago Yanquihue, locales comerciales, las calles, los principales, las rutas, y eso nos da a que el cliente tenga confianza en confiar en uno y explicarlo lo que ellos necesitan y lo que ven, y después le dejan, puede ser, el 5 al 7, y del 5 al 7 estamos más que pagados. Súper bien, o sea, ahí se dan cuenta que también Don Omar aplica Design Thinking, quizás tampoco sin saberlo, que es una metodología que muchos de ustedes quizás lo aplican, solamente que hoy día tienen ya las herramientas como para resolver un problema, o sea, porque justamente lo que Don Omar nos está diciendo, que muchas cosas positivas ha podido sacar y se ha llenado de muchas cosas positivas y ricas de los comentarios de sus usuarios y de sus clientes, pero también pueden aparecer algún problema, y eso es, con esta metodología nosotros podemos resolver ese problema. Y justamente ustedes lo están haciendo. Sí, acá igual Don Omar nos está dando casi el ejemplo de cómo se también aplica esta metodología. Claro, porque yo fíjese que yo no nací con esto. Fue por un nieto que necesitaba una tarea que, por error, pero un bendito error, que una profesora se equivocó y pidió tarea del Museo de Yanquihue y no había. Y de ahí me fue a preguntar cómo yo junto estampillas, por más de 50 años que tengo más de 20.000. Entonces me fue a consultar y de ahí comenzamos con él, con uno de mis nietos, y comenzamos esta tarea de empezar a formar un museo, y en este momento estamos reconocidos casi en todo el mundo con lo que yo he hecho y con esta gente que va a dejar sus cosas, queda registrado en los libros, pero eso también con el que va a dejar cosas y le va a enseñar a usted y le explica también historia, porque uno no lo sabe todo, pero sí se puede ir alimentando teniendo unas buenas fases y una buena llegada con el cliente o las personas que van a dejar sus cosas, para poder tener su historia y entregarla como Dios manda, para que el cliente cuando venga se vaya conforme. Territorialmente, donde fuimos, por ejemplo, a Yanquihue o 10ª región, nos vamos encantados porque la gente es muy amable, explica bien y conoce bien lo que tiene. Muchas gracias, Don Omar, por su testimonio, bastante importante, porque justamente es como de lo que estamos hablando, usted lo está aplicando de muchas formas. Así que espero que ahora con esto también sea una herramienta para que cuando les surja alguna problemática también tenga esta misma, qué paso seguir para poder abarcar estos tipos de problemas que a veces son pequeñitos, pero nos pueden mejorar la experiencia del cliente de manera sustancial. Claro, bueno, y en el mismo fase, o esta ruta, quiero también agradecerle a ustedes y también quiero ofrecerle esa ruta para llegar a mí o al local aquí en Yanquihue, un hogar de todo, que es fomentar el turismo, pero al mismo tiempo mostrar los de ayer, que es la cultura, el arte, y yo también trabajo en arte, hago cosas de las casas patrimoniales, aparte de todo en maqueta, y está en el centro de Yanquihue, lado de la plaza, calle de Vicente Pérez Rosales. Cuando vengan a Yanquihue, están las puertas abiertas,
quien venga, no se cobra entrada. Yo no cobro entrada. ¿Por qué? Porque todavía hay hogares que niños no tienen internet. ¿Y cómo consiguen sus tareas? Lo van a buscar allá y yo les ayudo sin cobrarle un peso. Entonces, para mí, eso estoy más que pagado. Entonces, por eso, si alguien viene, necesita orientación de lo que hay en nuestro turismo, en nuestra zona, nuestro lago Yanquihue, el lago escondido, estoy para servir. Muchas gracias. Gracias, don Omar, un gusto. Cata, Tremendo, sí. sí, vamos a pedirle, porque me avisan que falta el nombre y el apellido de Elsa, que no sé, dice solo Elsa, que si puede, no logramos terminar los datos. Hay un usuario de Zoom también, que no se ha inscrito en el chat, no ha dejado su nombre y su root, más que por nosotros, por organizaciones, por ustedes, porque si toman los otros 2 talleres, van a poder quedar certificados en la participación, pero si no tenemos registro, no puedo hacerlo. Y si ustedes después me dicen, pero yo participé, pero no están en la lista, ¿ya? Entonces también está Daniel Williams, otro iPhone, Nelson y Trackbike Outdoor. Si pudieran colocar sus nombres y su ruta en el chat, se los agradecería un montón. Catita, sigamos. ¿Quién más está por ahí que tenga una experiencia o nos quiera contar también algo o tenga alguna duda de todo lo que vimos con la Cata? Sí, aprovechen ahí igual también si tienen alguna duda con respecto a los procesos de la metodología, cualquier cosa. Ahí está, María Elsa Ollarzo Yarzo. Gracias. Me falta su root y estamos. Y recuerden también, la idea es que también ustedes como emprendedores se conozcan, porque muchas veces también van a necesitar distintos tipos de personas que los ayuden a pasar este tipo de procesos, porque además de emprendedores, cada uno es emprendedor en su sector, entonces tienen visualizaciones diferentes y eso hace mucho más enriquecedor a todo este proceso de diseño de pensamiento. Así que aprovechen. Aparte, lo importante que sería que puedan, en el fondo, recorrer sus experiencias, que si alguien tiene es operador turístico desde algún otro lado, no conocía el Museo Don Omar, ahora sabe que está. Todo eso, después hay formas de pensar, hacer estos diseños de pensamiento en conjunto también, cuando la gente se une y forma las redes. El chat que se ha formado, para nosotros es valioso verlos a ustedes también, interactuar, estar, que puedan, hay gente de la cultura y el turismo, es súper necesario de que estos 2 sectores se apoyen y funcionen en conjunto y en común. Y la José, que tiene mucho más conocimiento en turismo en sí, puede contar lo relevante que es que alguien que venga y que aloje en Puerto Varas o Frutillar pueda tomar un tour durante el día, ir a Calbuco, ir a Maullín, a ver diferentes cosas que tenemos dentro de la provincia también, que es importante, y lo que ha hablado Nomar, lo lindo de la Cuenca del Lago también. Entonces es súper importante que entre ustedes también se vayan conociendo y vayamos generando este fortalecimiento a que en base a todas estas ideas, estos 2 sectores puedan trabajar juntos y fortalecer al territorio, que es lo que a nosotros nos importa también como organización. Totalmente. Estoy súper de acuerdo. Acá yo estaba leyendo los comentarios que estaban en el chat. No, Noemí, que está resfriada, que no se muestra porque está resfriada, pero que está participando de todos los talleres. Y Laura dice, como indica Noemí de Catalina. Cochamó. Exacto. Laura Ortega, es importante conocernos, ideal hacer un listado de los nombres de los participantes, ya que se dedican y dónde están ubicados. Nosotros igual como el programa estamos tratando de implementar en la web, vamos a implementar una especie de ficha de todos ustedes para poder hacer esa bajada de qué emprendimiento tienen, para poder generar un poco ese conocimiento de cada uno de ustedes y también los lazos que se pueden hacer de, como dijo la Fran, de fortalecer a la cuenca como un destino, porque una persona que viene no viene necesariamente a un solo lugar, sino que viene a recorrer, y qué más rico que entre nosotros nos podamos recomendar las cosas y podamos decir las cosas que se pueden hacer. Yo creo que tenemos mucho potencial en la cuenca, tenemos un paisaje súper variado y se pueden hacer muchas cosas, entonces este tipo de instancias es la que nos abre las formas de poder conocernos y saber lo que se está haciendo del otro lado. Muy cerquita estamos, pero poco se sabe, así que
con toda la intención de implementar esa ficha de nosotros para que podamos tener ese contacto más directo de cada uno de sus emprendimientos y de todas las cosas que están haciendo. Así que estamos trabajando para eso. Sí, y es muy importante el trabajo colaborativo, en especial en este tipo de emprendimientos, porque como bien dijeron por ahí, o la unificación de lo que es la cultura versus el turismo es algo sumamente importante. ¿Y por qué? Porque ambos venden lo mismo, que es la experiencia, es vender experiencia. Entonces, la venta de la experiencia puede ser muy diversificada. Y a veces nos encerramos en una sola idea porque nos enseñaron a que hay que buscar siempre una idea para abarcar un problema, y a veces esa idea puede ser muy costosa. ¿Por qué? Porque abarca muchos problemas. Entonces, la idea es que podamos conocernos más entre todos los que estamos creando productos, estamos creando servicios, estamos siendo emprendedores, y podamos también ayudarnos como a diversificar estas ideas y de repente poder crear productos que sean mucho más asociados o más focalizados a lo que las necesidades de nuestro usuario, o el servicio mejorarlo para las necesidades de nuestros usuarios, y también identificar los usuarios, porque una de las cosas que me he dado cuenta que la gran mayoría de los emprendedores a veces no tiene claro cuál es el usuario, porque quiere abarcar a todos. Como es venta de experiencia, la experiencia lo pueden vivir desde un bebé hasta a una persona adulta. Por lo tanto, cuando ya tenemos tan masificado, son distintas problemáticas y no todo lo va a solucionar eso. Entonces, la idea es que justamente esta metodología nos ayuda a como bajar un poco las ideas desde la necesidad del usuario. O sea, acá es conocer, y es primordial conocer cuál es nuestro usuario, cuál es nuestro cliente, y saber también si está esa diferencia, si nuestro cliente es diferente al usuario, porque si no también tenemos que hacer dos procesos distintos, porque el que va a poner la plata va a ser es una persona, y el que va a consumir el producto o el servicio es otra persona. Por lo tanto, también hay que hacer ese tipo de diferencia. Pero mientras más yo estudie al usuario, mientras más yo estudie mi negocio, mientras más yo estudie a mis competidores, y mientras más sepa y me maneje en esto, es mejor la forma en que yo puedo abarcar las problemáticas que se me presenten a diario, porque a veces en un emprendimiento a diario se nos aparecen distintos tipos de problemáticas. Por lo tanto, y a veces las problemáticas más complejas, que obviamente yo siempre voy a recomendar ocupen esta metodología, porque es una metodología que es fácil para abarcar problemas complejos, pero sin embargo siempre hay problemáticas pequeñas también que van apareciendo día a día. Y la idea es que entre emprendedores también nos vayamos ayudando y tirando alguna mano para poder mejorar nuestros productos y mejorar nuestros servicios desde la diversificación, porque recordemos que no siempre vamos a poder abarcar todo. Necesitamos otros puntos de vista, necesitamos otras personas que opinen, y no tenerle miedo a la opinión negativa externa, que siempre la hemos visto como algo muy negativo, como dice la palabra, pero en verdad es algo que se presenta como una oportunidad de mejora. El cliente que más se queja usualmente es el cliente que nos está entregando más insumo para poder trabajar y mejorar nuestros servicios, así que no le tengan miedo, pregúntenle más qué esperan, qué les gustaría, qué es lo que sueñan, etcétera, etcétera. O sea, la parte de la empatía es la parte más importante de toda esta técnica, como dijo Don Omar, así la sonrisa, el llegar a tu cliente, el saber quiénes son, cómo están. Todo eso nos ayuda para comprender nuestro negocio y cómo mejorarlo. De las necesidades nace un buen servicio. Exacto, exactamente. Y no solamente un buen servicio, nace incluso nuestro valor. ¿Cuál es nuestro valor que nos diferencia de los otros? Entonces, por eso, mientras más sepamos cuáles son las necesidades de nuestros usuarios, también podemos identificar mucho más y mejor cuáles son nuestro valor que nos diferencia. Porque eso es algo que también, y ojo que yo les hablo mucho también desde la experiencia de lo que es postular a un fondo. Entonces, cuando estamos en procesos de postulaciones de fondo, les van a hacer todas estas preguntas. Tienen que ponerse en el lugar de la persona que da plata. O sea, si ustedes tuvieran que invertir 1 millón de pesos, por dar un ejemplo, ya, 1 millón de pesos para otro negocio, les aseguro que van a hacer todas las preguntas que le abarcamos durante toda esta jornada respecto al negocio de la otra persona. Y también van a visualizar si que la persona no está segura del negocio que está vendiendo, ustedes no van a apostar por esa persona.
Entonces pónganse también en ese lugar cuando estén postulando a cualquier postulación externa que tenga que ver con financiamientos externos. Porque todos pueden llegar a financiamientos grandes como los que yo les nombraba, como un Platanus Venture o cualquier idea innovadora que a ustedes se les pueda ocurrir, pueden ser financiados con grandes montos de dinero. Pero para eso hay que estar bien preparados. Y para eso tenemos que tener un canvas, tenemos que tener un modelo de negocio que sea factible, que sea viable, que sea aprobado. También tenemos que tener muy claro cuál es la problemática que estamos abarcando, etcétera, etcétera. Y justamente estos talleres están hechos para esto. Si bien hoy día yo les traje como una metodología para abarcar problemas y cómo resolver y mejorar nuestro producto, nuestro servicio, las que vienen más adelante también tienen que ver con el modelo de negocio y también que es el Canva, y también cómo va a ser nuestra entrada y salida de dinero. Porque después ustedes van a tener que negociar. O sea, cuando ya se encuentren con gente que va a apostar mucho por ustedes, va a ser por algún porcentaje de la empresa y todo, y ustedes tienen que tener súper claro qué es lo que están dispuestos a dar y lo que no están dispuestos a dar. Porque si no también, porque uno dice, oye, es mucha plata, y de repente, claro, es mucha plata, pero se quedaron con el 70% de la empresa. Entonces, no es tanto. No está. Entonces, por eso hay que tener muy claro ciertas cosas y ciertas etapas y ciertos procesos que hay que vivirlos, hay que realizarlos, que a veces es un poco latero, por decirlo así, porque uno dice números, yo no sé, pero por eso hay que estudiar el negocio, porque mientras más yo me maneje en mi negocio, mejor voy a poder negociar con otras personas que quieran invertir en mi negocio. No sé si alguien más quiere algo, alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, o Qué estamos importante con lo el- que dijo al final, que por un subsidio de repente o un aporte económico, ¿cómo saber hasta qué punto puedes llegar entregando o cediendo a lo mejor algún derecho? ¿Cómo Por eso es captar hasta importante. qué punto llegar? Saber lo que tú tienes y poder valorarlo para, no sé, con una intuición de repente puede ser decir, no, a ver, aquí, hasta aquí llega a lo mejor la intervención. Claro, o sea, de repente cuán conveniente es, porque tú puedes como proyectar tu negocio que de aquí a un año va a crecer así, y de repente no es tan conveniente un financiamiento externo, etcétera. O sea, pueden pasar diversas situaciones. Lo importante es que ustedes, mientras más estudien sus negocios, es mejor las probabilidades que puedan tener y aprovechar el sistema a su favor. Es como, también muchas veces pasa que de repente es como cuando salimos a tratar de crear una cuenta de banco. Nadie nos explicó de lo que es como el financiamiento, qué banco me conviene, qué banco no me conviene. Acá Educación es lo mismo. financiera, a nadie. Exacto, ahí está la no nos enseñan educación financiera, por lo tanto es súper difícil como saber qué es lo que me conviene con lo que no me conviene desde las finanzas. Pero si yo estudio cuáles son, no solamente estudiar a mi usuario, sino que estudiar mi negocio completamente, estudiar a mis competidores, cómo lo hacen ellos, cómo se financian ellos, cómo lo lograron, empezar a estudiar estos perfiles de directores ejecutivos, qué es lo que hacen, cómo hablan, porque incluso cómo hablan y cómo se dirigen a un público también es importante, porque es la forma en cómo tú estás vendiendo también tu negocio, o tu producto o servicio. Creo que Don Omar de nuevo está hablando, pero no Sí, está don Omar tiene que pedir ahí que le activen el micrófono. Yo lo veo levantando la manito, pero que le activen el micrófono. Ahí viene. Bueno, dejar claro que la próxima clase tiene que ver con lo que habla la Cata, que en términos más técnicos se llama producto mínimo viable, el que es MVP. lo que dice la Cata. ¿Cuál es mi producto? ¿Hasta dónde llego? Tener súper claro que a veces nos cuesta hasta costear y ponerle valor a lo que hacemos. Y sobre todo también desde el turismo de experiencia, hay cosas que son intangibles como la emoción, que es lo que le agrega valor y me diferencia de otros. Entonces, en la próxima clase,
vamos a hablar de eso, que es el producto mínimo viable y cuál es la metodología para que yo pueda entender y costear. Y lo que decía alguien que habló por ahí, cosa de no tener que ceder los derechos de mi negocio y ver hasta dónde, como dice la Cata, planificar hasta dónde quiero crecer o cómo quiero crecer, también lo podemos lograr en un negocio. Hay negocios que crecen tanto que llegan a un minuto que hasta los puedo vender y los vendo en un muy buen valor o precio, ¿cierto? Y los cedo y me salgo y puedo empezar otro, pero son metodologías de hacer negociaciones. Ahora, lo que estamos viendo, y como estamos todos, yo creo también, estamos hablando de un perfil que es medio pequeño, como pymes, ¿cierto? Emprendimientos a mediana escala, y lo importante de esto es que cada uno de ustedes, con sus servicios, no pierda, pues gane y entienda, porque de repente nos encontramos con el mismo producto, con un coste muy alto y con otro muy bajo. Exacto. Y también el MVP o el producto mínimo viable tiene que ver justo con la etapa de prototipar, que es como la etapa 4 del design thinking, que es cuando ya nosotros creamos de nuestra idea, creamos un prototipo y ya un prototipo más seguro, sí, o sea, ya no el que vamos mostrando y testeando, cuando ya tenemos un prototipo ya más fidedigno y mejorado y con todas las características que ya todos nuestros usuarios nos dieron como feedback, eso se le llama MVP o producto mínimo viable. Así que para que también empiecen a ver cómo se van conectando todos estos talleres. ¿Aló? Ahora sí. Sí. Ya, disculpen. Mire, pasa lo siguiente de que yo el museo lo formé económicamente sin ningún peso. Y en este momento no tengo financiamiento de ninguna institución ni empresa. Entonces yo muchas veces, y disculpen que diga esto, estoy colocando hasta plata de mi pensión para poderlo mantener. Tengo un museo aproximadamente de 10 metros de largo por 5,5 de ancho. Hay más de 20.000 sellos de correo de todo el mundo. Las de chilenas son como 10.000, pero no las puedo exponer porque el asunto financiamiento no me da, no tengo. Tengo fotografías, más de 450 fotografías de distintos lugares de aquí de la zona, pero tampoco puedo hacer nada. Entonces, en este momento estoy luchando contra el viento, porque no puedo, no estoy en un proyecto, a la edad que tengo. En internet me sale muy difícil porque no he entendido en eso, y aquí me han ayudado aquí otras personas que me están conectando con ustedes. Entonces, me gustaría, por Dios santo, que sería lindo que ustedes, sin interés alguno, me gustaría que conocieran ese museo para ver a qué punto puede llegar una persona para sacrificarse para entregar un buen producto a los habitantes que vienen de otros lugares a conocer nuestros lugares, y aparte de eso, hacer inversión, comprar para los artesanos y todos los que trabajan acá, y nosotros entregar lo mejor de sí en ese punto de vista. Entonces, qué bonito sería. Y yo con eso, imagínense, en estos años que he estado, no estoy desagradecido de la vida, de lo que he hecho con el turismo. Y sin inversión, y es precioso colocar el corazón antes en veces de la plata. Sí que es necesario la plata, sí, pero ya vi el resultado, y en ese momento me falta una pincelada, que es una ayudadita. Y eso lo dejo en manos de los que quieran, y cuando quieran algunos de los colegas que quieran saber algo, de yo le puedo ayudar en algo, podemos formar un engranaje, un reloj, y ese reloj, el turismo, y el turismo podemos hacer funcionarlo entre todos, con una gotita de cada uno. Muchas gracias. Muchas gracias, don Tremendo. Omar. Totalmente de acuerdo, todos podemos aportar de alguna u otra forma a todos nuestros emprendimientos. Si al final todos queremos surgir, todos queremos lograrlo de alguna u otra forma. Si bien el dinero al comienzo no es lo más importante, pero sí es un poco que sí hay que tenerlo presente.
porque no nos podemos olvidar que esto también tenemos que transformarlo en un negocio y cómo lo podemos sacar el mejor provecho también. Y también hay que hacer lazos, es importante, la colaboración es sumamente clave para todo esto, porque obviamente todos cuando estamos comenzando no tenemos la capacidad económica para poder pagarle a distintos profesionales para que se metan en nuestros equipos. Por lo tanto, entre emprendedores tenemos que apoyarnos para poder hacer esta diversificación de opiniones, de cosas que me resultan y no me resultan. Hoy día también el Internet sirve mucho para poder investigar más a fondo lo que hacen otras empresas también. Como yo les decía, estudiar el mercado es sumamente importante, estudiar las competencias, qué es lo que están haciendo, lo que les sirve o no les sirve, estudiar en un usuario. Por ejemplo, si en el caso de que no tengan muy bien definido su usuario, empiecen a definirlo, empiecen a definir quiénes son las personas que están yendo a sus lugares, que están yendo que están consumiendo su producto o su servicio, y empiezan a estudiarlos. Y esa es la mejor forma de comenzar también para poder realmente prosperar y crecer en estos negocios. Y para poder también, ¿y por qué hay que definir? Porque también hay que, a las postulaciones que uno haga, te van a preguntar todas estas cosas. Y, y por eso también los invito a que sigan participando de los talleres que siguen, porque son sumamente importantes tanto para la creación del MVP como también el Canva, que el Canva es lo que es como el modelo de negocio. Entonces también les va a servir mucho también para identificar ese tipo de elementos que son necesarios para cualquier emprendimiento, para la formalización de estos emprendimientos. ¿Alguien más que le gustaría comentar algo, decir algo? Recuerden por favor dejar sus nombres completos, Ruth, para los que no lo han hecho, que lo hagan. Todas estas cosas sirven porque, por ejemplo, para los que postulen a Corfo, les van a preguntar si alguna vez han estado asociados a alguna de estas, o han estudiado alguna temática relacionada a su negocio. Acá tienen esto, y lo tienen acreditado, por lo tanto, es importante también que pongan sus datitos para que puedan tener su acreditación y su verificación de que ustedes han participado en fortalecer cultura, creaturismo. Excelente, yo creo por la hora, creo que estamos en la hora y dejarlo a todos invitados para el miércoles también. Agradecer, Cata, por lo bueno de la sesión de hoy y gracias a todos por participar, siendo la hora que es. Bueno, ya lo repetimos mucho, es muy bueno crear este lazo y este tejido, este telar de personas que están haciendo cosas, con ganas de conocerse, con ganas de generar productos y hacer de nuestra cuenca un destino turístico atractivo con cosas para desarrollar. Así que todos estamos en la misma. Tenemos este chat para poder contactarnos. El miércoles nos vemos de nuevo y gracias nuevamente por participar y que tengan unas buenas noches y mañana un lindo día. Muchas gracias a todos por la participación y la escucha activa. Que les vaya súper bien. Que les vaya muy bien. El hashtag de Creaturismo, la arroba de Creaturismo, no tiene Instagram, pero sí tiene la página web que es creaturismo.cl, por alguien que lo estaba preguntando por ahí. Vale, que estén súper bien todos y que tengan unas buenas noches. Muchas gracias por participar. Chao. Muchas gracias, estuvo excelente. Chao. Gracias.